que impacta esa escena, esos sonidos huecos de los disparos en esos campos manchegos. El balance ya lo saben, 3 personas muertas, 3 heridos que evolucionan afortunadamente, los heridos favorablemente. Bueno, no es la primera vez, se lo estamos contando en este programa, que se hacía pasar por doctora sin tener el título. La osadía, Mar, llegaba hasta el punto de prescribir tratamientos sin receta. Sí, efectivamente, Lourdes. Prescribía recetas sin ser médico e incluso trabajó en urgencias. Pero vamos a detallar ahora un poco más el perfil de esa mujer. Con los datos que conocemos hasta ahora sabemos: esta falsa médico nació en A Coruña, tiene 28 años, estudió un grado medio de formación profesional de farmacia y parafarmacia. Jamás ha estudiado la carrera de medicina y, por lo tanto, no tiene titulación. También sabemos que lleva al menos desde 2019 fingiendo ser médico y trabajando en distintos centros y también residencias de ancianos, incluso en urgencias. Los lugares donde ha trabajado han sido Lugo, Madrid y A Coruña. En Carballo, en A Coruña, lleva, en fin, toda la mañana nuestro compañero Daniel González con esta información. Daniel, ¿qué más sabemos? Pues lo que sabemos, Mar, ahora mismo, que acabamos de hablar con ella, es verdad que en el momento que nos hemos identificado ha colgado el teléfono, no quiere dar declaraciones de momento. Nosotros vamos a seguir intentándolo para poder hablar con ella, para que nos dé explicaciones sobre lo que ha ocurrido. Recordamos que fue detenida por la Guardia Civil aquí en Carballo el 21, hace tan solo unos días, y también nos ha dicho la Guardia Civil algo muy importante, que solamente llevaba en esa casa una semana, que les costó mucho encontrar el domicilio en el que estaba. Hemos también intentado hablar con su pareja, también hablábamos directamente con su pareja, mejor dicho, y lo que nos ha dicho es que no sabe dónde está ahora mismo. Nosotros, como decimos, vamos a seguir intentando localizarla para hablar con ella, porque lo que ha hecho tiene al pueblo consternado, tiene a las farmacias evidentemente pues en alerta, porque no saben lo que ha podido pasar. En el momento que denunciaba la primera farmacia, todas las demás ya evidentemente pues se ponían en alerta, como digo, Marc, así que estaremos muy atentos para intentar dar con ella. Gracias a Dani. Bueno, en 2020 el Colegio Médico de Lugo ya detectó un intento de colegiación falsa por parte de esta impostora. Vamos a saludar a Luis Lamas, abogado de esta institución. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, en ese momento repitió el mismo modus operandi, se colegió y pidió un talonario, bueno, de recetas, ¿no? Más o menos ese era el modus operandi, ¿no? Buenas tardes. Sí, bueno, el modus operandi era ese. Como cualquier otra persona que cumpla los requisitos, pues trató de colegiarse, y en el momento en el que presentó la documentación que se le requiere a toda persona que pretenda esa colegiación, bueno, pues el Colegio de Lugo, en este caso, detectó que el título que presentaba, bueno, pues tenía ciertos indicios que hacían dudar de su veracidad, y a partir de ahí se puso en contacto con la universidad, que en principio parecía que había emitido ese título. Confirmaron que no era auténtico, que era falso, y a partir de ahí pues el colegio decidió poner este asunto en manos de los juzgados, ¿no? Letrado, tras este caso, ¿se han incrementado los controles, por ejemplo, sobre todo en los que piden colegiarse? Bueno, los controles son bastante exhaustivos y ya lo eran, ¿no? Fíjese que en este caso esta persona planteó, para que se hagan ustedes una idea, planteó la colegiación, la presentó el día 19 de octubre del año 19, y el día 30 de ese mismo mes de octubre el propio Colegio de Médicos de Lugo ya se dirigió a la Secretaría General de esta universidad. Es decir, los controles existen, los controles son exhaustivos, no solo en este colegio, sino en el resto, pero bueno, efectivamente, bueno, pues las personas que tienen interés en realizar este tipo de delitos, pues bueno, pues cada vez vamos a decir que se lo trabajan más, y en este caso no era así, era bastante, a criterio de la persona que lo vio en el colegio, era bastante burdo. Y yo creo que los criterios de control yo creo que existen, funcionan, y esa tranquilidad yo creo que tenemos que transmitirla a los ciudadanos, ¿no? Claro, una vez ustedes detectan este tipo de fraude, entiendo que lo previsible es avisar a todos los colegios, en este caso de Galicia, ¿no? Para evitar que se repita precisamente ese fraude. Bueno, claro, aquí hay varias cuestiones. La primera es averiguar si efectivamente es falso, porque piense usted que aquí lo que hay que presumir, evidentemente, es que cuando una persona se presenta y presenta la documentación para la colegiación, hay que presumir que la documentación es auténtica, ¿no? El colegio, ni el Colegio de Médicos, ni ninguna otra institución puede erigirse en juez y parte. Precisamente para eso están los juzgados, ¿no? Y son estos los que han de decir si ese documento es o no falso, y si ha habido o no
bueno, los delitos que en este caso, pues, el Colegio de Lugo entendemos que ha incurrido en ellos, ¿no? Una vez que sí ya se tiene conocimiento, a partir de ahí, pues si ya se pone en conocimiento del resto de colegios, bueno, esta persona, por suerte o por desgracia, pues efectivamente ya es conocida, porque ha sido ya, como ustedes saben y han comentado, ha sido ya condenada y, bueno, pues tiene otros procedimientos en marcha, ¿no? Luis Lamas, abogado del Colegio de Médicos de Lugo, muchísimas gracias por atendernos en directo. Lourdes. El Colegio de Médicos actuó con diligencia, pero lo cierto es que eso no impidió, durante un tiempo que esta médico falsa pues se hiciera de las suyas y prescribía incluso medicina. Saludamos en este punto a Samantha Villar, compañera de Radio Nacional de España, en la media mañana. Bueno, tremendo el caso de la médico falsa. Bueno, claro, es muy fuerte. O sea, una persona condenada con diversos procesos judiciales abiertos, que acaba consiguiendo un número de colegiada, acaba consiguiendo un talonario de recetas, acaba prescribiendo y ahora tendremos que echar la vista atrás. Todas esas familias, todas esas personas a las que se le han prescrito medicinas, ¿cómo han evolucionado? En estos años habrán fallecido algunas. Ahora habrá que revisar todo eso y la gran pregunta es ¿cómo puede ser que esto ocurra si se había detectado? La investigación está en marcha y a ti, Antón, me decías que hay cosas que no te encajan. Bueno, yo entiendo el punto de vista y lo que nos acaba de explicar el representante del Colegio de Abogados de Lugo. Cuando tú presentas una documentación ante la Administración, te ampara la presunción de veracidad. Y son hay un periodo de control que en este caso es inevitable y que por lo que nos están contando y por las fechas que nos están dando fue bastante rápido, lo cual efectivamente no impide que haya tenido acceso al número de colegiada, aunque fuera durante menos de un mes, claro, y a un talonario, ¿no? Yo no veo tanto ahí el problema, porque eso es, insisto, yo creo que es muy difícil de evitar. Lo que me sorprende es que consiguiera trabajo en otro tipo de organizaciones, ¿no? Que, por ejemplo, llegara a trabajar en una residencia de ancianos en las afueras de Lugo, en Outeiro de Rei, que pudiera estar trabajando allí X tiempo, ¿no? Porque ahí, a diferencia de lo que es el Colegio de Abogados, donde tienes mucha limitación para comprobar o no y para rechazar o no determinadas solicitudes, porque a fin de cuentas estás administrando el acceso a un oficio, una empresa que contrata a un profesional tiene todo el margen legal posible para comprobar los antecedentes de ese profesional. Un colegio profesional tiene que ser muy cuidadoso con los derechos de las personas que solicitan colegiarse. Y hay un periodo que es muy difícil reducirlo, que puede pasar entre que tú presentas una documentación y esa documentación es verificada. Ahora, me sorprende que una empresa que tiene toda la disponibilidad legal para chequear los antecedentes y el currículum de alguien a quien va a contratar, no verifique algo tan básico como esto. Tengo muchas dudas de que estas empresas, clínicas, residencias, cuando llega un médico que diga, médico titulado, tengo un número de colegiación, investigue. Me cuesta mucho pensarlo, yo creo que no investigan. ¿Por qué? Porque se fían de que la documentación que lleva esa persona es real. Y yo me planteo, vale, este es un caso, ¿hay más casos que no conocemos de estos? No. ¿Seguro que no? Seguro, sí. Me parece muy optimista por mi parte. Conocemos este caso porque los sistemas de control funcionan. O sea, sabemos esto porque los sistemas de control han funcionado. Y a esta señora la han cazado 3 veces intentando hacer esto. Y la han cazado los sistemas de control. En este caso, ¿qué hace? Lo que puede hacer el Colegio de Médicos, que es da el número de colegiada, informa a todo el mundo, da el número de serie del talonario y eso es lo que permite que cuando van con esas recetas, eso es lo que nos contaba la farmacéutica de Carballo, que es precisamente ese sistema de alerta el que le permite a ella reconocer el caso. La farmacéutica, ¿no? Un sistema de alerta, la farmacéutica. No, es cuando la farmacéutica es otra de las víctimas, nos lo estaba contando. Durante mucho tiempo creyó que estaba dándole mascarillas a alguien que trabajaba en un servicio de urgencias, cosa que no ha trabajado nunca, por lo visto, en un servicio de Era cuando urgencias. trabajaba en el geriátrico de Lugo. Exactamente. ¿Cuándo salta el asunto? Cuando llega un paciente con una receta extendida de ese talonario y al contrastar el número, salta la alerta en el sistema de las farmacias. Bueno, pues es una falsa doctora reincidente. Además, tiene un largo historial de mentiras a sus espaldas, Marc. Vamos a repasarlo, Lourdes. La detención de ayer de esta mujer de 28 años de Carballo es solo la punta del iceberg de este caso. Todo comenzó en octubre de 2019 en Lugo, cuando el Colegio de Médicos denunció que una mujer había presentado un título falso para colegiarse. Y no solo eso, estaba ejerciendo como médica en esta residencia que están viendo de ancianos. En febrero de 2020 fue detenida y después puesta en libertad. 2 años después, en enero de este mismo año, esta mujer volvió a ser detenida a raíz de la denuncia de una entidad médica de A Coruña cuando descubrieron que su titulación universitaria
era falsa. Los agentes comprobaron entonces que durante los últimos años había trabajado incluso como médico de urgencias. En junio de este año, es decir, hace tan solo 4 meses, la falsa médica se sentó en el banquillo. Se enfrentaba a un año de prisión por, atención, porque se libró de la cárcel con una condición: comprometerse a estar 2 años sin delinquir. Pero ayer fue detenida otra vez. Esta vez es una farmacéutica la que denuncia después de que una sanitaria sospechase de esta mujer. Según nuestras fuentes, estaba ejerciendo como médica hasta ahora en otra residencia de ancianos. Bueno, la Guardia Civil le atribuye presuntos delitos de intrusismo profesional, también contra la salud pública. Alberto Rodríguez Lorenzo, cabo primero, jefe del área de investigación del puesto principal de Carballo. Muy buenas tardes. Estamos contando que no es la primera vez que esta persona se hacía pasar por médico pese a no tener el título. ¿Cómo ha podido hacerlo durante tanto tiempo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad no le puedo dar una explicación de cómo lo ha perpetuado en el tiempo. Lo que sí le puedo decir es que una vez que la farmacéutica, con mucho acierto, puso en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de esa receta, se iniciaron las labores de investigación oportunas. Para ello se contó con la colaboración en primera instancia de la Secretaría de la Subdirección General de Farmacia del Sergas, que es quien nos informa que la receta es de curso legal, porque cabía la posibilidad de que se tratase de una receta falsa, que finalmente no lo era. Y finalmente se recaba también ayuda del Colegio Oficial de Médicos para que nos informe sobre ese número de colegiada que reza en la receta. Y ahí es donde se descubre que es esta persona que carece de la titulación, que falsificó la documentación y que en el impasse de tiempo que se detectó esa falsificación es donde ella obtuvo el número de colegiada y el talonario de recetas que utilizó nuestra demarcación, motivos por los que se produjo la detención. ¿Y saben ustedes aproximadamente a cuántas personas habrían podido ser afectadas por estas recetas prescritas por esta falsa doctora? En nuestra demarcación, de momento, solo se ha localizado una receta. Hasta la fecha es la única receta que se ha localizado, que es por la que se practican las diligencias que nos importan ahora mismo. ¿Y qué justificación ofrece de su conducta tras la detención? ¿Qué es lo que dice? La detenida se acogió a su derecho a no declarar ni en sede policial ni en sede judicial. Por tanto, no puedo contestarle porque no adujo ningún motivo. Alberto Rodríguez Lorenzo, cabo primero, jefe del área de investigación del puesto principal de Carballo, muchísimas gracias por atendernos en directo, por ofrecernos más detalles sobre este caso que estamos hablando hoy en Hablando Claro. Lourdes. El caso de la falsa médica, increíble, con todos los frentes, ¿verdad, sí, Marc? Las víctimas, la farmacéutica, la Guardia Civil, la investigación sigue en marcha. Bien, otro de los protagonistas de este día, Oliver, el niño malagueño de 2 años y medio que ya está aquí, ya está en España, en Barcelona, debe ser intervenido de un tumor cerebral para salvar su vida. Ya se está sometiendo a nuevas pruebas en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona para confirmar ese diagnóstico. Nos vamos hasta allí, a las puertas de este hospital está Ángela García Romero. Será intervenido lo antes posible. Sí, como decíais, le están haciendo ya todas esas pruebas, ya está ingresado, está en su habitación acompañado de su padre y de su madre. De hecho, nosotros hemos podido hablar con su padre, que nos ha explicado que se encuentra bien, que está animado y que el traslado ha ido perfectamente. Como decíamos, hoy se le van a repetir todas las pruebas que ya se le hicieron en el Hospital de México para ver cómo está evolucionando el tumor, porque es un tumor que evoluciona de forma muy rápida y por lo tanto la situación podría haber cambiado en los últimos 4 días. Según nos ha explicado Alejandro, el padre de Oliver, los médicos van a tomar la decisión mañana les van a notificar si finalmente se le puede operar y cuándo se va a realizar esa operación. También Alejandro ha tenido palabras de agradecimiento para ese empresario anónimo que ha pagado el coste de ese avión medicalizado que le ha traído desde México hasta Barcelona, que ha costado cerca de 200.000 euros. Hoy ha aterrizado aquí a las 11:30 de la mañana en Barcelona, donde le esperaba una UBI móvil que le ha traído hasta el Hospital San Juan de Dios. Si os parece, escuchamos las primeras palabras de Alejandro al llegar al hospital. Ya contento de que está Oliver aquí, por fin. Y Oliver está muy bien, ya esperando que le hagan todas las pruebas que necesiten y que mañana hablen con nosotros los médicos neurocirujanos, la persona que le competa, y empezar a hacer esto lo antes posible. No sé si hubiéramos llegado hasta aquí y menos en avión medicalizado.
como ya sabéis. La emoción y las palabras de agradecimiento de Alejandro, el padre del pequeño Oliver, que será operado lo antes posible. Bien, en lo político, hoy debate presupuestario en el Congreso. Saludamos en este punto a Jaime de Olano, vicesecretario general del Partido Popular. Muy buenas tardes. Debate presupuestario de las 7 enmiendas a la totalidad presentadas contra las cuentas, entre ellas la de su partido, el Partido Popular. Ustedes piden directamente retirar esos presupuestos porque les parece un gasto descontrolado, ¿no? Pues efectivamente, Lourdes, nosotros pedimos la retirada de este presupuesto porque nos parece que son unos malos presupuestos. No nos parece solo a nosotros, sino que todos los organismos nacionales o internacionales, públicos o privados que han analizado estas cuentas, pues han llegado a la misma conclusión, que no son unos presupuestos realistas, que no son unos presupuestos que vayan a impulsar el crecimiento económico en nuestro país, y que por lo tanto el Gobierno debería de retirarlos. Y eso es exactamente lo que pedimos nosotros en nuestra propuesta de enmienda a la totalidad. El Gobierno defiende que son los presupuestos más sociales, trata de poner al Partido Popular enfrente del espejo del modelo frustrado de la ex primera ministra británica Liz Truss, porque en el último Comité Ejecutivo Nacional de su partido el lema fue menos impuestos. Si le parece, señor de Olano, escuchamos lo que decía en este sentido la ministra Isabel Rodríguez y ahora le pregunta. Pareciera que los demás no tenemos ojos y oídos para haber leído y escuchado lo que ha venido diciendo el Partido Popular hasta ahora en relación a su política económica y los aplausos a la dimitida Truss. Miren, están dando tantos volantazos que en uno de estos se salen de la curva. El Gobierno dice que el Partido Popular está dando bandazos sin rigor y sin coherencia. ¿Qué tiene que decir? Pues nada más lejos de la realidad. Nosotros lo que pedimos es, en primer lugar, una reducción del gasto público ineficiente. Hay estudios que hablan de decenas de miles de millones de euros en gasto público ineficiente, entre otros los análisis que ha hecho la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, y sobre esa base nosotros lo que pedimos sí son bajadas de impuestos, pero selectivas y temporales y focalizadas en aquellos sectores que más lo necesitan, que más se están viendo afectados por esta subida de precios y, por supuesto, en las clases medias y en las rentas bajas, que son las grandes olvidadas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. No se puede hablar de justicia social cuando uno se olvida del grueso de la población española, que son las clases medias, a las que se niegan a ajustarles el IRPF para que no tengan que pagar doblemente impuestos, mientras el Gobierno recauda más que nunca, o si lo prefieren, el Gobierno va a recaudar este año 2022 entre 32.000 y 33.000 millones de euros de más, como consecuencia de la inflación, y el Gobierno no está utilizando esos recursos para bajarle los impuestos a las clases medias. Y con respecto a la comparación que hacía con la propuesta de la dimitida ministra británica Liz Truss, pues nada más lejos de la realidad también. La portavoz del Gobierno no estaba diciendo la verdad y ella lo sabe. Nosotros lo que pedimos es bajadas de impuestos focalizadas y también en paralelo una reducción de ese gasto público improductivo que en nuestro país es mucho, comenzando, por ejemplo, por una reducción drástica del número de miembros del Gobierno. Pero insisto, hay análisis que hablan de decenas de miles de millones de euros que se están gastando de manera inadecuada. No se trata de gastar mucho, se trata de gastar mejor, se trata de que los españoles puedan llegar a fin de mes, se trata de que los autónomos puedan mantener su negocio abierto y se trata de que las empresas puedan invertir y seguir creando empleo. De eso se tratan las propuestas del Partido Popular, y eso lo sabe el Partido Socialista. De hecho, algunos varones socialistas están copiando algunas medidas del Partido Popular, y eso, bueno, pues les desmonta un poco ese argumento falaz de que el Partido Popular únicamente quiere bajar impuestos porque defiende a los ricos. Nosotros pedimos las bajadas de impuestos en los 3 primeros tramos del IRPF, que no es tanto una bajada de impuestos como que no se le suba los impuestos consecuencia de la inflación. De eso se trata cuando hablamos de deflactar el IRPF o de ajustar esos 3 primeros tramos para las rentas medias y más desfavorecidas. Señor de Olano, en las últimas horas hemos escuchado palabras muy graves del vicepresidente de Castilla y León. Llamó ayer líder de banda criminal a Pedro Sánchez. Este era el momento. Usted haga el favor de mandarle el recado
al líder de su banda criminal, el señor Sánchez, y dígale que se vaya de una vez a liderar la Internacional Socialista. Unas palabras de las que no se retractó. Le pido su opinión. Por supuesto, nadie puede compartir esas manifestaciones. Desde luego, no habrá oído usted a nadie del Partido Popular utilizar ese tipo de expresiones. Y mire que a nosotros nos han llamado cosas desde las bancadas de la izquierda, del Partido Socialista o Podemos, pero en ningún caso creo que se deben utilizar ese tipo de expresiones y debemos de desecharlas del debate político, porque creo que nada aportan a los españoles, como nada aporta perder demasiado el tiempo en hablar de estas cosas y no centrarnos en lo realmente importante, que son los presupuestos generales del Estado, sobre los que me preguntaba usted anteriormente. El Partido Popular, desde luego, no nos va a encontrar ahí en la descalificación, en el insulto. Estamos en los temas que le preocupan a la inmensa mayoría de los españoles, que son pues cómo llegar a fin de mes y cómo sobrellevar esta crisis, cómo evitar que España entre en recesión, como ya anuncian la mayoría de los centros de estudios económicos, cómo evitar esa recesión que al final la pagan los ciudadanos españoles. Nosotros tenemos las propuestas para evitarlos y ahora está en manos del Gobierno pues aceptar nuestras propuestas. Sobre la ley trans, una última pregunta. El PSOE pide más tiempo, pidió ayer una última prórroga, el plazo para presentar enmiendas a esta ley y aclarar su debate interno dentro del Partido Socialista. ¿Cuál es la postura del PP en este sentido sobre la ley trans? Sí, pero yo creo que las leyes tan importantes, y esta lo es, deben de concitar el mayor consenso posible, ¿no? Y por lo tanto esta ley no lo concita dentro del propio Gobierno, en la que cohabitan dos partidos políticos, pero es que ni siquiera consigue ese consenso dentro del propio Partido Socialista, ¿no? Nosotros creemos que esa ley deberían de retirarla también el Partido Socialista, ponerse de acuerdo, no perjudicar a la lucha que han llevado durante tantos años el colectivo feminista y proteger sobre todo a los menores, que esa es una obligación de todos los poderes públicos y deberíamos tenerlo muy presente, y en esta ley desde luego pues se ponen en riesgo esa protección de los menores y se pone en riesgo también pues esa lucha que han llevado a cabo tantas y tantas mujeres y tantos hombres que las hemos apoyado. Jaime de Olano, vicesecretario general del PP, muchas gracias por estar en Hablando Claro. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, hablábamos de ese primer gran examen a los presupuestos generales del Estado de 2023. Hoy y mañana se debaten esas 7 enmiendas a la totalidad de la oposición, con un primer turno para defender las cuentas por parte de la ministra María Jesús Montero. María Álvarez. Sí, llegaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo que esperaba que fuese un debate constructivo, y durante 45 minutos ha sido ella la encargada de defender esas cuentas del Gobierno. Por cierto, menos tiempo que el año pasado, en el que estuvo más de una hora. Ha dicho que son unos presupuestos sociales que pretenden evitar una España a dos velocidades, sobre todo de las consecuencias, derivada de las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania. Dice que la grandeza de un país la forman todas las personas de ese país, sobre todo las clases medias, y no las élites, como piensan algunos diputados de la oposición. Dice que estos presupuestos es para proteger a los más vulnerables. Vamos a escucharla. No podemos esconder o alimentar políticas que perpetúan la brecha, bien porque debilitan los servicios que más los necesitan, o bien porque practican lo contrario de la justicia social. Por eso, señores de la derecha, la desigualdad existe y mientras exista tenemos que combatirla con todos los medios que el Estado tenga a su disposición. Y por eso estas cuentas protegen a los que son más vulnerables, como lo hicimos con el escudo social durante la pandemia. Después de esta intervención de la ministra Montero ha habido un parón para comer y se va a retomar la sesión aquí en el Congreso esta tarde. Será el turno de esas enmiendas a la totalidad, 7 grupos que va a empezar a defender en un primer lugar el Partido Popular. El Gobierno se sabe más o menos tranquilo, ya que sumando esos votos de esos 7 grupos suman 159 votos y no saldrán adelante esas enmiendas a la totalidad. Importante sobre todo el apoyo del PNV. Aitor Esteban, el portavoz del PNV, al salir de ese debate en el Congreso, decía que había habido un cambio y por eso no se presentaba una enmienda a la totalidad, pero que eso no es un sí definitivo. Ha habido un giro y evidentemente
Eso nos llevaba a no interponer enmienda de totalidad. ¿Esto quiere decir que se ha culminado toda la negociación sobre presupuestos? Pues no. No, ni nuestro sí final. Y hasta el último momento uno puede votar que no a un ministerio y por lo tanto podría caer también el presupuesto, ¿no? ¿A qué giro se refiere el PNV? Hombre, para rechazar la enmienda a la totalidad. Algo habrá recibido el PNV, no creo que sea algo para otros. Ese es el debate más importante que tenemos cada año, el de los presupuestos, donde se juega el dinero de todos. Y siempre me ha producido una impresión negativa ver los pocos diputados que muchas veces están en los escaños cuando se debaten las cuentas. Por cierto, el presidente no está en este debate, dice que está de viaje, ¿verdad? No está en este debate. Está de viaje en África. Sí. Bueno, yo creo que, volviendo a los presupuestos, ¿no? Novedad que el PNV pida algo a cambio de los presupuestos. Esto también tiene que abrir todos los informativos porque esto no lo ha hecho nunca el PNV. De hecho, al Partido Popular le regalaba el apoyo gratis. Claro, pues claro, efectivamente, los partidos que apoyan al gobierno y que quieren aprobar los presupuestos tienen que vender entre sus bases, insisto, a meses de las elecciones, qué es lo que están consiguiendo y por qué apoyan al gobierno. ¿Tiene que ver algo con las novedades de la ley del deporte, de esa selección vasca? Bueno, corrígeme si me equivoco. Pero es probable que incluso la gente les vote para que hagan eso. Igual sí. Corrígeme si me equivoco. No, yo creo que vas bien. Esa ironía. Yo creo que la gente, yo normalmente voto a mis diputadas y diputados para que consigan cosas. Para que consigan cosas, claro. ¿No? Para que hagan cosas como Rajoy. A lo mejor es que eso es muy raro, pero yo creo que la mayoría de la gente que nos ve lo hace, vota para eso, no sé. Se os entiende la ironía y naturalmente el PNV siempre ha intercambiado cromos con el gobierno de turno, con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Se llama negociar. Ahora, Antón, creer que todos los electores lo que quieren es cuando votan a un determinado partido que solamente barra para los intereses electorales de ese partido, a mí me parece que es ir demasiado lejos. Igual hay votantes vascos que lo que quieren es que el PNV promueva el bien general de todos, no solamente lo que a él le interesa para luego vendérselo a los electores. Yo es que confío más en ese elector que busca el bien general y no solamente que un partido determinado se pueda colgar medallas en las elecciones y que solamente mira sus propios intereses. Tu razonamiento tiene una pequeña falla de origen, que es que tú presumes que todo lo que pide el PNV va contra el interés general. Y no es Hombre, yo no le, fíjate, yo al PNV no le escucho jamás hablar de políticas sociales. La suma de múltiples intereses individuales. Sí, por eso el PNV, por ejemplo, cuando pide tener una selección deportiva vasca, son los intereses generales. Yo creo que en Extremadura están lanzados en la calle todos los ciudadanos de Extremadura contentísimos con eso. Mira, a mí me representa, yo también quiero tener una selección. Bueno, pero es que tú no eres la media del elector general. Además, si me solamente una cosa, Verónica, solamente una cosa. Los partidos nacionalistas per se y por el ADN que llevan, lo que quieren siempre es la desigualdad. Es decir, para sus electores lo mejor, para el resto de los que no le votan y por supuesto para el resto de otras comunidades autónomas. Eso va en el ADN la única manera de mejorar, según tú, la única manera de mejorar que tienen los gallegos, los nacionalistas o los vascos o los catalanes es a base de perjudicar al resto del Estado. Pero tú defiendes las propuestas del PNV. ¿En qué se basa? Pero, Antón, el PNV, como todo el mundo sabe, es un partido de izquierdas, ¿no? Digo, es de izquierdas. Defiende la solidaridad de los españoles. Pero si este es el país del café para todos, aquí abren camino unas comunidades autónomas y al final las 17 tendrán lo mismo. Si no tenemos que preocuparnos, la igualdad Castilla-La Mancha están como locos con esta decisión. O después, si no quieren su propia selección, pues que no la soliciten, no pasa nada. Pero el derecho deportivas tengan el nombre de la comunidad cada comunidad autónoma y el respeto a la diversidad, etcétera, también es un valor. Yo creo que de cara a la gente lo importante es que estos presupuestos tienen visos de ser aprobados, que son unos presupuestos contra la desigualdad, que a las clases medias, aunque no les bajen los impuestos, también les favorece que la ley de dependencia tenga una partida mayor para cuidar a sus personas mayores, que se aumenten las partidas para igualdad, conciliación, violencia de género, y la gente lo que quiere al final es saber, ¿este país cómo va a ir? ¿Vamos a tener dinero
dinero para las cosas importantes y el mensaje de estabilidad. Si se aprueban los presupuestos, las inversiones serán más fáciles y a los empresarios y a las pymes María también. Jesús Montero ha vuelto a poner en valor que son los presupuestos pensando en los más desfavorecidos y ha sacado a relucir de nuevo que España marca el paso en referencia al timo ibérico, al polémico timo ibérico, que esa extensión ibérica se va a extender el gasto. Lourdes, pero yo estaba esperando. Timo ibérico nunca se dijo. No, lo dijo Feijóo. Nunca se dijo. Feijóo, el PP. Ursula von der Leyen tampoco hizo de esto una bandera, pero volviendo a los presupuestos, a mí me gustaría, hemos tenido aquí a un diputado del Partido Popular y ha dicho, tenemos que recortar. Y a mí me gustaría saber en qué realmente. Por ejemplo, y lo ha dicho, perdóname porque tenemos una última hora y nos tenemos que ir a redacción. Del gobierno. Un momento, última hora. Pues, adelante, compañero. Lourdes, hecho insólito en Renfe porque 22 menores de entre 9 y 12 años y 2 monitores que viajaban desde la estación de Sants de Barcelona hasta Palencia hasta León, han sido desalojados en Palencia por mal comportamiento y por no llevar mascarilla. El revisor se cansó, avisó a la Policía Nacional y han tenido que bajar del tren esos 22 menores y los 2 monitores. Hay que dar la noticia, hecho insólito, como decíamos, en la historia de Renfe. ¿De qué va? Gracias, Alberto. Bueno, tremenda también esta historia. Bueno, estamos en la recta final del programa y seguimos muy pendientes de la última hora que nos llega desde Argamasilla, Ciudad Real, donde al menos 3 personas han fallecido en un tiroteo. Atención, escuchen los disparos. El camión, dando marcha atrás al camión. Impactante esta secuencia, por más veces que la vemos, hasta 10 disparos llegamos a contar en ese suceso. El concejal de seguridad de Argamasilla acaba de darnos más datos. Un varón de 50 años, esta mañana, parece ser que tenía problemas psicológicos, se ha trincherado en su chalet, ha cogido un rifle con mira telescópica y ha empezado pues, a disparar a los que estaban alrededor suyo. La policía local, evidentemente, se ha trincherado detrás del coche. Cuando han visto la oportunidad, han querido evacuar al tiroteado anterior y en ese momento ha sido cuando ha disparado a los 2 policías locales. Uno está muy grave, no atrevo a decirme que ha fallecido, pero iba muy grave en el helicóptero, y el otro está ingresado en Puerto Llano con un tiro en la cadera. Bueno, pues la actualización de los datos del concejal de seguridad, visiblemente emocionado. El balance, desde luego, es 3 personas muertas, tremendo, 3 heridas, tremendo. Y nos vamos con una noticia en positivo, esperanzadora, ¿verdad, Marc? Sí. Muy positiva. Bueno, nuestros compañeros del Telediario nos darán más datos en pocos minutos, pero queremos terminar hoy el programa con esa noticia, éxito del equipo de oncología del Vall d'Hebron de Barcelona, que ha logrado un medicamento contra el cáncer y que funcione en los ensayos con pacientes. Pues no se me ocurre una mejor noticia para terminar, ¿verdad?, este día, sin duda. Gracias a nuestros colaboradores. Gracias. Mañana más y mejor, contamos con ustedes, no falten. Hasta mañana. Buenas tardes.